Vivimos con la esperanza de que un día todo cambie. Creemos que un solo momento, una revelación o un golpe de suerte nos llevará a la vida que queremos. La transformación espontánea es un mito cómodo, una historia que nos contamos para justificar la inacción. Pensamos que con el tiempo todo se acomodará, que llegará la motivación perfecta o la señal definitiva. Pero la realidad es distinta. El cambio nunca sucede por sí solo. No es un milagro, es una decisión. Porque el cambio nunca llega solo. El cambio no es un visitante que llega sin aviso. No aparece un día sin razón y te arrastra hacia una nueva vida. Es incómodo, agresivo y, muchas veces, violento. No sucede en la pasividad, sino en la fricción. Llega cuando desafías lo que eres, cuando te cansas de tu propia historia y decides escribir una nueva. Esperar que el cambio ocurra sin provocarlo es una estrategia fallida. No puedes despertarte un día y descubrir que todo es distinto sin haber hecho algo para que así sea. El cambio es la suma de pequeñas decisiones diarias, del esfuerzo sostenido, de la incomodidad elegida en lugar del confort impuesto. La verdad que no quieres escuchar. Si sigues esperando, seguirás siendo la misma persona dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10. No hay un futuro brillante esperándote si no lo construyes. Nadie vendrá a rescatarte de la rutina que odias, de las excusas que te cuentas o de las oportunidades que sigues dejando pasar. La verdad que no quieres escuchar es esta. Si no actúas, nada cambia. No hay destino escrito, solo elecciones. No hay salvación externa, solo trabajo interno. O tomas el control, o sigues esperando lo que nunca llegará. La trampa de las excusas. Las excusas son el refugio de quien teme enfrentarse a la verdad. Nos repetimos que no es el momento, que no tenemos los recursos, que hay demasiado en juego. Nos convencemos de que el problema es externo, cuando en realidad es interno. Cada excusa es un ladrillo más en la muralla que nos mantiene atrapados en la misma vida de siempre. Pero la noche llega y, con ella, el silencio. Ahí, cuando no hay distracciones ni ruido que nos adormezca, las excusas pierden su fuerza. Nos damos cuenta de que no es la falta de tiempo, sino la falta de decisión. No es la falta de oportunidades, sino el miedo a tomarlas. La trampa de las excusas es que parecen razones legítimas hasta que nos atrevemos a verlas de frente. La brutalidad de la honestidad. La verdad es brutal. No es cómoda ni amable. Es una daga que corta sin piedad. Cuando nos permitimos un instante de absoluta honestidad, nos encontramos con lo que evitamos admitir, que hemos sido nuestros propios saboteadores, que hemos postergado nuestra vida, que no hemos hecho lo suficiente. Ser brutalmente honesto contigo mismo es insoportable al principio, pero es el único camino a la transformación real. La verdad no se maquilla, no se endulza, no se suaviza. Duele, pero también libera. El silencio como única arma. Cuando todo se apaga, cuando las voces externas desaparecen, cuando dejas de justificarte, solo queda el silencio. Es ahí donde ocurre el verdadero enfrentamiento. No hay discursos motivacionales, ni distracciones que amortigüen la caída. Solo tú, frente a ti mismo. El silencio es el arma más poderosa porque revela lo que evitamos ver. Nos desnuda, nos confronta con la realidad sin adornos. En la noche, en la oscuridad sin filtros, es cuando decidimos, seguimos engañándonos o nos levantamos de una vez por todas. Lo que ves y lo que evitas ver. El espejo nunca miente, pero nuestra mente sí. Nos acercamos a él buscando confirmación de lo que queremos ver, evitando aquello que nos incomoda. Nietzsche lo sabía. El ser humano prefiere la ilusión reconfortante antes que la verdad dolorosa. Dostoyevsky, por su parte, nos mostró en sus personajes que la conciencia
es un juez implacable cuando ya no hay excusas. Observarse sin filtros es un acto de valentía. Significa aceptar no solo los aspectos admirables de nuestra identidad, sino también nuestras sombras, el resentimiento, la cobardía, la autocomplacencia. Lo que negamos, tarde o temprano, encuentra la forma de manifestarse. ¿Cuánto tiempo más puedes huir de lo que eres realmente? El sufrimiento, como maestro Nietzsche, decía que lo que no te mata te hace más fuerte. Pero lo que rara vez se menciona es que el sufrimiento también puede quebrarte si no lo usas a tu favor. Dostoyevsky convirtió su propia miseria en literatura inmortal, usando el dolor como herramienta de transformación en lugar de permitir que lo destruyera. El sufrimiento nos pone frente a un dilema: lamentarnos o aprender. Es incómodo, es brutal, pero también es el único camino real hacia la evolución. Cada herida es un libro abierto, pero la mayoría prefiere cerrarlo sin leerlo. Solo aquellos dispuestos a diseccionar su propio dolor encuentran las respuestas que el mundo no ofrece. La cirugía de la verdad. No basta con ver la verdad, hay que enfrentarla, diseccionarla, exponerla sin anestesia. La cirugía de la verdad no es un proceso cómodo ni indoloro, pero es el único que libera. Nietzsche hablaba de la transvaloración de los valores, la destrucción de las falsas creencias que nos mantienen encadenados. Dostoyevsky nos mostró cómo el ser humano puede caer en la desesperación absoluta antes de renacer con una nueva comprensión. Este proceso no es para todos. La mayoría prefiere seguir adormecida, justificando su vida con mentiras reconfortantes. Pero aquellos que se atreven a empuñar el bisturí de la verdad, aunque sangren en el proceso, emergen transformados. La pregunta es: ¿eres capaz de soportar la operación? Escribiendo el guión de tu vida. La pluma como bisturí. Escribir es un acto quirúrgico. No se trata solo de plasmar palabras en una hoja, sino de diseccionar la historia que te has contado hasta ahora. La pluma es un bisturí que corta a través de las excusas, de las narrativas heredadas, de las mentiras que te han vendido y las que te has contado a ti mismo. Cada palabra que decides escribir sobre quién eres y quién serás es un golpe de bisturí en tu antigua piel. Algunos temen el dolor del corte, prefieren seguir viviendo en historias ajenas antes que tomar el control de su propio relato. Pero la verdad es ineludible. O escribes tu historia, o alguien más lo hará por ti. Tarantino y la obsesión con la historia correcta. Quentin Tarantino entiende algo que pocos comprenden. La historia solo importa si se cuenta bien. No basta con los hechos, importa la forma en que los organizas, los encuadres que eliges, los silencios entre diálogos, las escenas que decides resaltar y las que omites. Tu vida funciona igual. No eres solo el protagonista, sino también el director, el guionista, el editor. Puedes decidir verte como la víctima de un drama sin resolución o como el antihéroe que se levanta de la ruina para tomar el control. No se trata de inventar una mentira para sentirte mejor, sino de encontrar la mejor manera de contar tu verdad. ¿Cómo quieres que termine tu historia? La narrativa que decides habitar. La vida no es lo que te sucede, sino la historia que eliges contar sobre ello. Dos personas pueden vivir el mismo evento y narrarlo de formas completamente distintas. Uno se ve como un fracaso irreparable, otro como un guerrero que aprendió de la caída. Cada decisión que tomas refuerza una narrativa. Sigues repitiendo que no eres lo suficientemente bueno, que es demasiado tarde, que no tienes lo necesario, o eliges una versión diferente en la que cada cicatriz es un símbolo de crecimiento, cada obstáculo una prueba superada, cada día una nueva escena escrita por tu propia mano.
No eres un personaje secundario en la película de otro, eres el escritor de tu destino. La pregunta es, ¿qué historia vas a contar? El precio de la transformación, el dolor de admitir la verdad. La transformación real no ocurre en momentos de inspiración, sino en los instantes en los que te enfrentas a la verdad más incómoda sobre ti mismo. No es fácil admitir que has sido tu peor enemigo, que has permitido que el miedo dicte tus decisiones, que has desperdiciado oportunidades por comodidad o inseguridad. Es un golpe directo al ego. El cambio empieza cuando dejas de contarte historias para justificar tu estancamiento. No es la economía, no es la falta de tiempo, no es que la vida es injusta, es que hasta ahora no has hecho lo que realmente se necesita. Y aceptar eso duele, pero ese dolor es el primer síntoma de que estás despertando. Los errores como cimientos. La mayoría teme equivocarse, pero los errores no son el problema. La negación de ellos sí lo es. Si usas cada fracaso como una excusa para rendirte, te conviertes en alguien incapaz de avanzar. Pero si decides mirarlos de frente, analizarlos y aprender de ellos, dejan de ser derrotas y se transforman en material de construcción. Cada caída, cada mala decisión, cada momento en el que no fuiste lo suficientemente fuerte o valiente, puede convertirse en la base sobre la que edificas una mejor versión de ti mismo. No hay crecimiento sin tropiezos, no hay fortaleza sin cicatrices. Todo depende de si usas el pasado para justificar tu parálisis o para construir tu futuro. Reconstrucción sin anestesia. El cambio real no es cómodo. No viene con distracciones, con fórmulas mágicas o con promesas de que todo saldrá bien. La transformación exige desarmarte por completo y reconstruirte sin anestesia, sin excusas, sin autoengaños. No hay atajos. Si quieres una vida diferente, tendrás que hacer cosas que duelen, renunciar a lo que te ata, enfrentarte a miedos que has evitado por años. Pero aquí está la clave. El dolor es temporal, la evolución es permanente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? El poder de la noche, la madrugada como portal. Hay un momento en la noche en el que el mundo parece detenerse. Las luces se apagan, el ruido de la ciudad se diluye y solo quedas tú con tus pensamientos, sin distracciones. No hay correos urgentes, notificaciones constantes ni exigencias externas. Es el instante en que el tiempo se siente distinto, casi como si perteneciera únicamente a aquellos que se atreven a enfrentarlo. La madrugada es un portal, un umbral donde las verdades que ignoraste durante el día se vuelven imposibles de evitar. No importa cuánto hayas intentado enterrarlas con el ajetreo de la rutina, en la oscuridad regresan, crudas, inalteradas, esperando a ser reconocidas. El momento en que el ruido se apaga. Durante el día, el ruido es un refugio. Te sumerges en distracciones, en conversaciones sin sentido, en la comodidad de la rutina automática. Pero cuando la noche avanza, ese escudo desaparece. Lo que has estado evitando empieza a manifestarse, los errores que preferiste no admitir, las oportunidades que dejaste ir, los miedos que disfrazaste de realismo. Es un choque inevitable. Cuando el mundo duerme, tu mente despierta. Y en ese instante tienes dos opciones: seguir huyendo o escuchar lo que realmente tienes que enfrentar. Enfrentar los monstruos internos. La noche es el espejo más brutal. Te muestra todo lo que eres y todo lo que aún no te atreves a hacer. Es el momento de las preguntas difíciles. ¿Estoy viviendo la vida que quiero o la que me dijeron que debía vivir? ¿Estoy avanzando o solo sobreviviendo? ¿Cuántas veces me he traicionado por miedo al cambio? Aquí es donde muchos retroceden.
Es más fácil encender una pantalla, perderse en distracciones, anestesiarse con cualquier cosa que evite el enfrentamiento. Pero si logras soportar la incomodidad, si en lugar de huir, decides mirar de frente a esos monstruos internos, descubres algo poderoso. El miedo no es invencible, la verdad no es tu enemiga, y la transformación comienza justo aquí, en la noche, cuando ya no hay lugar para esconderse. La decisión final, tomar el control o seguir siendo espectador. Toda transformación llega a este punto, la elección entre moverte o quedarte quieto. No hay más teoría, no hay más preparación, solo un instante en el que decides si tomas el control o sigues siendo espectador de tu propia vida. Ser espectador es cómodo. Puedes culpar a las circunstancias, al pasado, a las oportunidades que nunca llegaron. Es fácil sentarse y ver cómo otros toman riesgos, fracasan, se reinventan y avanzan, pero esa comodidad tiene un precio. La insatisfacción silenciosa de saber que pudiste hacer algo y no lo hiciste. Por otro lado, tomar el control es asumir responsabilidad absoluta. Significa aceptar que nadie vendrá a salvarte, que las condiciones nunca serán perfectas y que esperar el momento ideal es solo otra forma de procrastinar. La pregunta es simple. ¿Seguirás observando desde la barrera o vas a cruzarla? La mentira de la inacción neutral. Muchos se engañan con la idea de que no hacer nada es una opción neutral, pero en realidad, cada momento de inacción es una decisión en sí misma. No elegir es elegir seguir igual. La vida no se detiene mientras tú dudas. Cada día que pospones un cambio, las cosas no permanecen estáticas, sino que se desmoronan poco a poco. La inercia es real, y si no empujas hacia adelante, inevitablemente te arrastrará hacia atrás. No hay tal cosa como esperar el momento adecuado. Solo hay dos fuerzas en juego: actuar o ser arrastrado, reescribiendo la historia antes de que lo hagan por ti. Si no tomas el control de tu historia, alguien más lo hará. La sociedad, la familia, los miedos, las expectativas de otros. Todos ellos están listos para escribir tu destino si tú no lo haces. ¿Quieres que tu vida sea una historia escrita por manos ajenas? ¿O prefieres arrancar la pluma de sus manos y escribir la tuya? Este es el punto de no retorno. O tomas la decisión final y empiezas a moldear tu camino, o aceptas vivir bajo el guión que otros han trazado para ti. El tiempo sigue corriendo. ¿Qué vas a hacer con él? El método, simple, brutal, efectivo. Una libreta, una pluma y la oscuridad. No necesitas más. No necesitas cursos caros, rituales complicados ni el permiso de nadie. Solo una libreta, una pluma y el valor de sentarte en la oscuridad contigo mismo. La noche es el escenario perfecto porque todo se detiene. El ruido externo, las distracciones, las excusas. Lo único que queda eres tú y la verdad que has evitado enfrentar. Escribes sin filtro, sin pensar en que alguien más lo leerá, sin la necesidad de que sea bonito o estructurado. Solo dejas que la tinta arranque de tu mente todo aquello que has estado enterrando. Lo bueno, lo malo, lo inconfesable. No hay reglas, no hay correctores. Solo el papel soportando la brutalidad de tu verdad. El proceso sin censura. Este método no es para débiles. Si quieres mentirte, si quieres seguir cubriendo de eufemismos lo que te destruye, entonces mejor no lo hagas. Aquí se escribe sin censura. Escribes lo que duele, lo que odias de ti, lo que temes admitir en voz alta. Escribes tus fracasos, tus arrepentimientos, las veces que te traicionaste a ti mismo. Escribes los nombres de las personas a las que culpaste cuando en el fondo sabías que la culpa era tuya. Es incómodo, es sucio, es aterrador, pero también es el inicio de la liberación. Lo que duele y lo que libera.
La verdad no es amable, pero es el único camino hacia la transformación real. A medida que avanzas, notarás un patrón. Lo que más duele escribir es lo que más necesitas soltar. Cada palabra que te quema al plasmarla en el papel es una cadena que se rompe. Y cuando terminas, cuando lees lo que has escrito con el estómago revuelto y las manos temblorosas, sucede algo extraño. Te sientes más liviano. No porque la verdad haya cambiado, sino porque al fin la has sacado de tu sistema. Este método no es una solución mágica, es un arma. Depende de ti si la usas para cortarte o para abrir una nueva puerta. Lo que hagas con lo que has escrito definirá si sigues en el mismo lugar o si finalmente empiezas a moverte. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentarte a lo que el papel te revele? Lo que separa a los que cambian de los que se quedan. El miedo como barrera. El miedo no es el enemigo. El miedo es la prueba. Todos lo sienten. Todos se enfrentan a esa pared invisible que les dice que quedarse donde están es más seguro, más fácil, menos doloroso. El problema no es el miedo en sí, sino lo que decides hacer con él. Algunos lo usan como excusa. No es el momento. No estoy listo. ¿Y si fracaso? Se convencen de que tienen razones válidas para posponer su cambio, pero en el fondo saben que se están mintiendo. Los que realmente cambian no son los que no sienten miedo, sino los que avanzan a pesar de él. No esperan a que desaparezca, porque saben que nunca lo hará. Simplemente se mueven. La diferencia entre los que transforman su vida y los que se quedan atrapados no es la falta de miedo, es la capacidad de mirarlo de frente y seguir caminando. La diferencia entre renunciar y reescribir. Cuando la vida te golpea, tienes dos opciones: declararte víctima o tomar el control. Renunciar es fácil, es decirte que no hay nada que puedas hacer, que la culpa es del destino, de tu pasado, de las circunstancias. Es rendirte y quedarte atrapado en una historia que no te gusta, pero que ya te resulta cómoda. Reescribir, en cambio, es brutal. Significa aceptar que todo lo que no te gusta en tu vida es, en gran parte, resultado de tus propias decisiones. Significa dejar de culpar y empezar a actuar. Reescribir tu historia implica esfuerzo, implica trabajo incómodo y doloroso, pero también es el único camino hacia algo diferente. Si sigues repitiendo las mismas excusas, vivirás la misma historia una y otra vez. Si decides cambiar la narrativa, te convertirás en el escritor de tu propia vida. La única promesa real no será fácil, pero valdrá la pena. Quieren venderte la idea de que cambiar es rápido, es simple, es indoloro. No lo es. El cambio real es caótico. Implica romper con hábitos, con personas, con partes de ti que creías inamovibles. Implica noches de duda, momentos de soledad, ganas de volver atrás. Pero si resistes, si sigues avanzando, descubrirás algo que los que se quedaron atrás nunca conocerán: la libertad. La libertad de saber que no eres prisionero de tu pasado, la certeza de que tienes el poder de construir la vida que realmente deseas. No será fácil, pero cuando mires atrás y veas todo lo que superaste, entenderás que cada caída, cada lucha, cada momento de duda valió la pena. Y entonces, por primera vez, te sentirás realmente vivo. Mira bien a tu alrededor. La mayoría se queda atrapado en la misma historia una y otra vez, repitiendo los mismos errores, contando las mismas excusas. Pero tú no. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya decidió moverse. Tal vez aún no lo aceptes, pero el cambio ya comenzó. Ahora dime, ¿vas a dejar que todo esto quede en una idea más que se pierde en la rutina? ¿O vas a hacer algo al respecto? Quiero que dejes en los comentarios: estoy listo para el cambio. Porque si sigues aquí, es porque sabes que es hora. Y si quieres más de esto, suscríbete. Pero no por impulso, no por rutina,
solo si estás dispuesto a enfrentarte a lo que realmente eres. Aquí no hay verdades cómodas, solo lo que necesitas escuchar.